Pues vamos a ver algo esta noche de la historia de Eliseo. Y solo para recordarles sobre Eliseo. Eliseo es este personaje que encontramos en la Biblia que representa al siervo de Cristo. El siervo de Cristo con pasión. Es un cuadro de cómo debe ser nuestra vida cuando servimos al Señor. Ya aprendimos que Elías, el profeta de Dios, representa a Cristo en su tipología. Y cuando él se iba para el cielo, de la misma forma cuando se iba Jesús, Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, quería su pasión. Y vimos la misma cosa con los discípulos de Cristo. Cuando andaban aquí en la tierra, recibían la información de Jesús, pero parecía que no entendían completamente. Fue hasta después de la partida de Jesús que reciben el Espíritu Santo para entender las cosas del Señor y también pasión para compartir la palabra con otros, pasión para vivir para el Señor. Entonces estamos aprendiendo en nuestro estudio cómo tener pasión por el Señor. Y vimos la semana pasada que después de recibir la pasión del Señor, vamos a comenzar a enfrentar algunos enemigos. De hecho, necesitamos la pasión por el Señor para enfrentar los enemigos de esta vida. Y si usted te acuerdas, la semana pasada vimos este problema de la maldición. Vimos que él se encontró con una ciudad bajo la maldición de Dios, Jericó, y sanó las aguas. Llegó a otra ciudad bajo la maldición de Dios, Betel, pero en vez de pedirle ayuda, se burlaron de él. Y si tú te acuerdas, él los maldijo y salieron los osos para matarlos. Esta semana vamos a ver otro tipo de enemigo donde necesitamos la pasión. Veamos lo que dice, Segundo de Reyes capítulo 3. Segundo libro de Reyes capítulo 3 dice lo siguiente. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Entonces dice después, hablando sobre él, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Esta noche vamos a estar hablando de otro tipo de enemigo, de otro tipo de oposición. Y hay un cuadro tremendo aquí para nuestras vidas. Ahora, lo que vamos a ver esta noche son los moabitas. Y para entender un poco sobre los moabitas tenemos que entender su origen, cómo ellos se originaron, los moabitas. Si tú te acuerdas la historia de Abraham y Lot, Abraham y su sobrino Lot llegaron a la tierra prometida. Debido a un hambre, ellos bajaron hasta Egipto y regresaron. Pero cuando regresaron, comenzaron a pelear los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y Abraham dijo a su sobrino: tú puedes escoger lo mejor de la tierra. Y él escogió en la dirección hacia Sodoma. ¿Te acuerdas de esto? Le dije, a mí me gusta esta dirección hacia Sodoma. Y dijo Abraham: yo escojo a esta zona que está por este lado, Hebrón, que significa comunión. Porque Abraham quería comunión con Dios y Lot quería comunión con el mundo. Y dice la Biblia que él se fue poniendo sus tiendas más y más cerca de Sodoma hasta que llegó a ser un anciano. Entonces, a causa de la maldad de Sodoma, Dios por supuesto mandó un juicio y fueron salvados los de Lot y su familia. Pero solamente él y sus 2 hijas se escaparon. Y cuando se escaparon de Sodoma, cayó azufre, ¿verdad? Y fuego, y fue destruido. Y probablemente después de esa experiencia, las hijas de Lot pensaban: ya no hay nadie más sobre la tierra. Estamos solos. Todos están muertos menos nosotros 3. Y ellos hicieron algo muy vil. Ellos embriagaron a su papá y tuvieron relaciones con él. Y las 2 hijas tuvieron hijos. Uno se llamaba Amón y otro Moab. Entonces los moabitas eran primos o familiares de los israelitas. Por supuesto, los israelitas vienen de Abraham y los moabitas por el lado de Lot. Pero los moabitas, aunque eran primos de los israelitas, siempre estaban atacando a los israelitas. Cuando subía, por ejemplo, Israel de Egipto, cuando estaba subiendo para regresar a la tierra prometida, no les dieron pan ni comida. De hecho, ¿sabe lo que hizo el rey de Moab?
¿Te acuerdas del rey de Moab? Balac. Balac buscó un profeta que se llama Balaam y dijo, yo te voy a comprar para que maldigas a este pueblo. Pero no pudo, porque Dios dijo, no, ese pueblo ha sido bendecido por mí. Pero él siguió y siguió insistiendo y finalmente Balaam dijo, Balac, yo no puedo maldecirles, pero tengo una idea. Tú puedes mandar a tus mujeres para seducir a los hombres y al acostarse con las mujeres, entonces la maldición de Dios va a caer sobre este pueblo. Era una cosa tremenda porque los moabitas constantemente querían corromperlos, querían meterse en su pueblo y querían causarles daño. Entonces, cuando pensamos en los moabitas, debemos pensar en un grupo de personas que eran parientes de Israel, pero estaban en contra de Israel. No sé si tú tienes algunos parientes o familiares y te gustaría deshacerte de ellos, pero no puedes porque son familiares. Así eran los moabitas. Dios no los permitió destruirlos de todo. Siempre estaban peleando, pero no podían exterminarlos porque eran familiares. Yo no sé si tú tienes unos parientes así, ojalá que no. Pero todos tenemos algo que es como los moabitas, algo que está relacionado con nosotros y que nos hostiga, que quiere destruirnos y constantemente quiere seducirnos. Y eso se llama la carne. La carne. Los moabitas son un cuadro de la carne. Vamos a aprender unas lecciones valiosísimas esta noche de cómo nosotros podemos vencer la carne. La carne que es parte de nosotros, no tenemos alternativa. Es una parte íntima de nosotros, pero siempre está en contra de nosotros. Siempre quiere destruirnos, quiere hacernos pecar igual a los moabitas. Mira lo que dice la Biblia sobre los moabitas, solo para que veas que son como la carne. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbia, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo será llanto, porque yo quebranté a Moab como vasija que no agrada, dice Jehová. Y podemos ver un montón de versículos que dicen la misma cosa. Moab representa a todos los aspectos, todas las características de la carne. Parte de nosotros, pero está en contra de nosotros en cada momento. Y es terrible porque la carne, que es una parte íntima de cada uno de nosotros, está presente todos los días rebelándose. ¿Qué dice aquí que hizo Moab? Se rebeló contra Israel. Dice la Biblia sobre la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todas nuestras maquinaciones e ideas que vienen de nuestra carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, tenemos la pasión del Señor, tenemos presente en nosotros quien puede ganar a la carne para que no hagamos cosas malas, para que no siempre caigamos delante de la tentación. Y esta noche vamos a estudiar este pasaje que habla sobre los moabitas y vamos a sacar algunos principios que yo creo que son valiosísimos para nuestro andar diario. Pero vamos a orar antes de seguir. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para congregarnos en tu nombre y para estudiar tu palabra. Y yo te pido que al estar viendo esta historia tan impactante, al ver este milagro que va a ser Eliseo, que tú puedes conectar esta realidad con nuestra realidad. Yo sé que muchos que estamos aquí esta noche estamos enfrentando diferentes tipos de pruebas. Pruebas en nuestra familia, pruebas en nuestro trabajo, pruebas económicas. Y yo te he pedido, Señor, que al estar viendo este pasaje, que podamos apropiarnos de estos principios para vencer a nuestro enemigo más grande, que es nuestra carne. Y que podamos glorificarte, Señor. Danos la pasión, Señor, que tenía Eliseo. Ayúdanos a apropiarnos de las armas que tú nos has dado para derribar a nuestros enemigos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ahora vamos a ver 3 principios aquí que estoy seguro, yo te animo a que los recuerdes para poder vencer la carne en cada momento. Ahora, número uno, para vencer la carne, yo tengo que conocer sus particularidades. Las cosas que son particulares de la carne, hay algunas cosas de la carne que son únicas. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo, muchos han oído de este famoso hombre que escribió El arte de la guerra, Sun Tzu. ¿Se acuerdan de él? Y te acuerdo que la primera cosa que dijo, conoce tu enemigo.
Si quieres derribar la carne, tienes que entender cómo funciona. Esa es la primera cosa. Antes de hablar cómo usamos el espíritu, la pasión y todo esto, entendamos cómo funciona la carne. Y vamos a ver que Moab funcionaba igualmente a cómo funciona la carne en nuestra vida. Veamos 3 principios acerca de la carne. Número 1, la carne desafía al inconstante. Cuando tú eres de doble ánimo, cuando tú eres inestable en tu vida, la carne te desafía, se rebela en contra ti. Lo que tenemos aquí es un hombre inconstante, un hombre que no se define. Por eso Moab puede rebelarse en contra de él, pero es igual en nuestra vida. Si no nos definimos por el Señor, si no tenemos pasión, nos puede destruir la carne en cada momento. Vamos a ser como el hombre que fue al psiquiatra. Y cuando el psiquiatra estaba preguntando cuáles eran sus problemas, entonces ella se había dado cuenta que tenía un problema con ser muy indeciso. Entonces cuando llegó para su cita, se sentó el hombre y le preguntó, ¿y usted es indeciso? Y él dijo, sí y no. Y dijo, ¿qué quiere decir sí y no? Antes era indeciso, pero ahora no estoy seguro. Yo creo que muchos somos así en cuanto a nuestra relación con Dios. No nos definimos. Mire cómo es con Joram. Veamos si tú eres como Joram. Dice que Joram, en primer lugar, era hijo de Acab. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Solo para ubicarnos, en este momento el reino de Israel ha sido rascado en 2 partes. Las 2 tribus del sur, que se llama Judá, de donde viene nuestro término los judíos. Y los del norte, las tribus del norte, 10 tribus que se llamaban los samaritanos de Samaria. Joram, como todos los reyes de Israel, eran malos. Pero Josafat, como algunos reyes de Judá, era un hombre que buscaba a Dios. Lo que tú tienes aquí es un contraste entre un rey, Joram, que es el hijo de Acab, y el otro rey que se llama Josafat. Ahora, nota lo que dice aquí en versículo 2, para ver cómo era un hombre inestable en sus creencias. Número dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Ahora, no es una gran cosa decir que no eres tan malo como Acab. Yo me doy cuenta de esto muchas veces cuando comparto el Evangelio. Hay muchas personas que me dicen, al hablar de Cristo, me dicen, pero yo nunca he matado a nadie. Como que creen que van a ganar un gran premio porque nunca han matado. No es una gran cosa no ser tan malo como Acab, porque Acab es el hombre más malo de la historia de Israel. ¿Te acuerdas de Jezabel y Acab? Jezabel y Acab son los papás de este hombre. Dice la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel significa el esposo es Baal. O sea, su nombre viene de Baal. Era una persona muy mala. Es un nombre una caricatura de la maldad en toda la Biblia después. Entonces, aquí dice Joram, no tan malo como Acab. Primero lo que dice versículo 3. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Este Jeroboam es el hombre que cuando el reino se partió en 2, él hizo 2 becerros de oro. Entonces dijo a los samaritanos, he aquí vuestros dioses. Esos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y fue una cosa terrible porque puso uno en Samaria y uno en Dan. Y la gente llegaba allá para adorar supuestamente a Dios. Entonces, ¿quién es Joram? Joram es un hombre que dice, no soy tan malo como Acab, pero soy algo como Jeroboam. Es el cuadro de un religioso típico. El religioso típico, carnal, que no conoce al Señor, es una persona que dice, no mato, no robo mucho, no digo muchas malas palabras, no me emborracho mucho, pero yo no soy tan malo como mi vecino. Entonces creen que están bien. Ese es Joram. Joram es el cuadro de religioso, carnal, que no tiene ninguna relación con Dios. ¿Sabe cómo es él? Él es como los profetas de Baal, cuando Elías dijo, y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo respondió palabra. Esa palabra claudicar siempre me hace pensar cuando voy a una pupusería y me siento en una mesa de 3 patas del mismo tamaño y una pata corta.
Entonces pones la gaseosa o la pupusas y ¿qué pasa? Hace esto siempre. Y te vuelve loco, ¿verdad? Porque está haciendo esto todo el tiempo. Eso es claudicar. Baal, Jehová. Baal, Jehová. Joram dice, no tan malo como Acab, pero como Jeroboam. Ese es el cuadro que vemos aquí. Y yo voy a decir algo sobre alguien que está claudicando. Es como el borracho también. Y cuando alguien es así, es bien fácil derribarlo. Es lo que pasa aquí. Moab ve que ese es un hombre indeciso, es un hombre inestable. Y es bien fácil. Le dice, su papá se definía por la maldad 100%. Y yo me sometí a él. Pero ahora que está este hijo inestable, no, yo me voy a rebelar. Mira lo que dice en versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Eso es lo que él hacía cuando estaba vivo Acab. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Ahora note cómo responde Joram. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, diré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. La segunda cosa que siempre demuestra la carne es nuestra incapacidad. Joram se creía poderoso. Cuando se levantó Moab, no consultó a Dios. Él supuestamente es un creyente en Dios. Pero en el momento que se revela Moab, no consulta a Dios. ¿Qué consulta? Su propia fuerza. ¿Cuánta fuerza tengo? ¿Con cuántos soldados cuento? Él es un cuadro de la persona que cuando enfrenta un problema económico, un problema espiritual, un problema en la casa, comienza a pensar en cómo puede resolverlo. Es lo que hacemos todo el tiempo. Creemos que podemos resolver algo si somos lo suficientemente inteligentes o si preguntamos a otras personas. Pero cuando él pasó la revista, descubrió que no era capaz. Cuando no consultas a Dios, antes de tomar una decisión terminas en un desierto. Miren dónde terminan aquí. Entonces, solo para ver el cuadro aquí. Tú tienes a Joram que se da cuenta que está Moab. Él piensa, ¿puedo ganarlos? Ok, voy a ver con cuánto cuento aquí. No puedo. Entonces voy a ir donde Josafat. Lo raro de Josafat es que Josafat es un hijo de David. Josafat es un buen rey. Y a mí me impacta que Josafat dice sí. De hecho dice, nosotros somos la misma cosa. Ahora uno se pregunta, ¿por qué dijo esto? Porque yo no sé si te acuerdas la historia cuando Acab pidió ayuda de Josafat. El papá de él pidió ayuda de Josafat. Si tú te acuerdas la historia cuando estaban ganando los enemigos, ¿te acuerdas lo que hizo Acab? Se disfrazó para que pensaran que Josafat fuera el rey, para matarlo a él. Se dieron cuenta que Josafat no era el rey, entonces terminaron matando a Acab. Pero a mí me extraña que viene su hijo y dice, Josafat, claro que sí. De hecho, Josafat no es un cuadro de religiosos en Cristo, es un cuadro de creyente. Pero ese cuadro de creyente que cuando tenía un problema no consulta a Dios. Espera hasta después para consultar a Dios. No habló con Dios en este momento. Y el problema es por no hablar con Dios. Mira cómo terminaron. Entonces Josafat dice, sí, estoy contigo, somos de la misma cosa. Quizás Josafat dijo que sí porque estaba pensando, a mí me gusta reunificar las dos naciones en una sola cosa. Quizás por esto Joram había quitado las estatuas de Baal para convencer a Josafat que estaban del mismo equipo. No puedo estar seguro por qué lo hizo, pero fue un error terrible de Josafat, porque Josafat también estaba confiando en la carne. Ambos estaban haciendo la misma cosa. Miren cómo terminaron, versículo 8. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Ahora, ¿por qué por el desierto de Edom? Lástima que no tengo un mapa aquí, pero solo para recordarte cómo funciona Israel. Es como El Salvador, el mismo tamaño, pero hacer esto con El Salvador. Así es. Si puedes visualizar El Salvador así. Entonces, están en
ahora hemos hecho esto. Entonces ahora el norte es Santa Ana, ¿verdad? Y el sur es San Miguel. Entonces tú haces esto y estás en Santa Ana y tú dices a los que son de San Salvador, hey, ¿por qué no hacemos una alianza? Y vamos a pasar San Miguel para agarrar los que son de Edom, en otras palabras en este caso. Y vamos a pelear en contra Honduras. No sé si esto sucedió en 69, ¿verdad? Pero 69 fue la guerra, ¿verdad? La guerra hace 50 años. Pero algo parecido para que tengamos unidad de distancias, porque El Salvador y Israel son del mismo tamaño. Pero Moab podía ser accesado de dos caminos. Uno es pasar por el desierto y atacarlos del sur. Otro es cruzar el río Jordán y atacar del otro lado. Él estaba razonando en su carne, mejor ir por el desierto. Pero ¿qué pasa cuando pasas por el desierto? Lo que dice el versículo 9. Salieron pues el rey de Israel, ¿verdad? De Santa Ana, el rey de Judá, San Salvador, y el rey de Edom, San Miguel. Y como anduvieron rodeando por el desierto, Santa Rosa de Lima, no sé, a veces cuando paso por Santa Rosa de Lima, ahí por Semana Santa digo, yo voy a decir algo, a mí me da lástima por las vacas. Esas pobres vacas que están en Santa Rosa de Lima, ¿verdad? No hay nada de carne, ¿verdad? Nada de carne en abril y marzo por este tiempo. No tiene nada que ver con el mensaje, pero a mí me dan lástima esas vacas, ¿verdad? Entonces tú te puedes imaginar, están agarrando uno, otro y después el rey de Edom y van al desierto. Y mira lo que dice, anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército, para las veces que lo seguían. Claro que sí. Si no consultas a Dios, si dependes de tu carne, si tú crees que puedes ganar solo, vas a terminar en el desierto. Mira lo que dice Jeremías 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Ese es Joram, confiando en Josafat y viceversa. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada, deshabitada. Por eso acabo de decir, cuando no consultes a Dios, antes de tomar una decisión, termines en un desierto. Yo no sé cuántas veces, quizás 200, 300 veces, sin exagerar, alguien me ha llamado o me ha contactado después de mudarse a otro país o a otro lugar y me ha dicho, hermano, no sabe de una iglesia, estamos muriendo aquí. Es un desierto aquí. No sabes de una iglesia. Y a veces yo digo, yo no sé de ninguna iglesia, pero siempre pienso la misma cosa. ¿Por qué no consultaste a Dios antes? Nosotros tomamos muchas decisiones en base al dinero y comodidad. Y después, ¿dónde terminamos? En un desierto. Ese es Josafat. Josafat es un creyente. Pero Josafat en este momento no consultó a Dios. Él dijo, a mí me parece, vamos a atacar este lado y va a funcionar bien. Yo voy a ir a tal lugar porque puedo ganar más dinero. Y termino allá y no hay iglesia. Estoy en desierto y después de 5 años, 8 años, es terrible. Es terrible estar en un desierto espiritual. Es mejor consultar a Dios. Y yo siempre doy esta sugerencia a las personas que van a ir a otro lugar. Busca una iglesia primero. Sugerencia de Steve. No tienes que hacerme caso porque nadie lo hace de todas maneras. Pero algún día alguien va a decir, hey, buena idea. Y yo tengo mi mejor amigo, me está hablando de mudarse dentro de los Estados Unidos. Le dije, ¿y tú vas a encontrar una iglesia donde estás pensando? Y dije, buena idea, ¿verdad? Consulta a Dios primero antes de cada decisión. Porque cuando no lo haces, terminas como ellos, sin agua, en un desierto. Una cosa terrible. Hay camino que parece derecho al hombre. Pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Yo no te puedo animar lo suficiente para estar en comunión con Dios, para consultarle para decisiones grandes de tu vida. No seas como el creyente típico. Oramos al Señor, no oramos al Señor. Hacemos lo que queremos hacer, nos metemos en un problema y decimos, Señor, por favor, sácame de este problema. Bendíceme en medio de este problema. Y no funciona. Y ahí vemos el tercer principio. Miren cómo respondió Joram, versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo, que llamaron Jehová a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Típico de un religioso. No consulta a Dios, sale mal y a quién echa la culpa. A Dios.
Una cosa que a mí me cansa, y uno tiene que tener paciencia, ¿verdad? Pero algo que me cansa escuchar a la gente es, ¿por qué permite Dios maldad en este mundo? Tú causas la maldad y yo causo la maldad. ¿Estamos de acuerdo con esto? No tenemos el derecho de cuestionar a Dios. La maldad es la culpa de nosotros. Entonces hacemos cosas malas, entonces nos molestamos con Dios porque hay maldad en este mundo. El problema somos nosotros. Debemos consultar a Dios para evitar esa cosa mala. Debemos buscar a Dios desde el principio. Pero eso de decir, yo no puedo creer en un Dios que permite maldad en el mundo, entonces tu Dios no te permite a ti. Un Dios que no permite maldad en el mundo tiene que matar a cada ser humano. No tiene ningún sentido esta forma de pensar. Pero lo que pasa es que la carne siempre descubre tu interior. Siempre revela lo que está adentro. Cuando una persona vive según la carne, por un tiempo puede esconder lo que está adentro. Pero cuando viene la prueba, sale la verdad que está adentro. Dice la Biblia, insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué está demostrando en este momento Joram? Que es un hombre insensato. Es un hombre insensato y lo que está en su corazón. Él echa la culpa a Joram en vez de decir, no, la culpa es mía. ¿Por qué vinimos por el desierto? Este fue un error, pero dice, no, es la culpa de Dios que no hay agua en el desierto. No es solo que los problemas y las crisis nos prueban, sino también eso es para revelar el estado de nuestros corazones. Algunas personas que cuando me dicen que se alejaron de Dios o quitaron la toalla con Dios, me dicen, no, es que vino una prueba y esto me cambió. Eso no es cierto. La prueba no te cambia, la prueba te expone. La prueba revela lo que está en tu corazón. Cuando hay un problema como este de desierto, vamos a ver que Josafat va a decir, hablemos con Dios. Pero Joram es diferente. En ese momento la prueba, la carne revela lo que está dentro de él. Tenemos que tener cuidado con esto. Estaba leyendo un estudio sobre alguien en la Universidad de Northwestern en Chicago, que hizo un estudio sobre cómo nosotros cedemos a las tentaciones. Y hizo 3 experimentos en la universidad con jóvenes universitarios para ver cómo ellos hacían con las tentaciones de comida chatarra, con el cigarro y con dejar de estudiar. Y él hizo un estudio viendo cómo son los estudiantes y después hacía algunos cuestionarios. Y lo que descubrió es que tú y yo tenemos una tendencia de sobreestimar nuestra habilidad de resistir una tentación. Tenemos esta tendencia. Algunas personas que tienen un problema con tomar, entonces de repente van a una fiesta, porque sobreestiman su habilidad de resistir la tentación. Entonces el problema que dice él es que los que tienen más, él dijo, los que tienen más confianza en su autocontrol o dominio propio, tienen más probabilidades de ceder a la tentación. El problema cuando tienes un corazón que no está bien con el Señor es que tú crees que puedes porque estás confiando en la carne, pero cuando te encuentras en esta situación es cuando caes. El creyente con una relación con el Señor se da cuenta que es débil, que necesita de la ayuda de Dios. Consejo para todos, ¿verdad? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces el problema que vemos aquí, en primer lugar, es el contraste. Josafat, creyente. Joram, el religioso. No tiene relación con Dios. Entonces los dos cometieron el mismo error. No consultaron a Dios. Confiaron en su propia carne y terminaron mal, con sed y estar en el desierto. Pero nota el segundo principio, porque algo bueno pasa aquí con Josafat. Versículo 11. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Segundo principio, después de entender cómo funciona la carne, consulta la palabra de Dios. Yo quiero recordarte de un principio que es tan valioso y tan importante. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, cuando había ayunado 40 días y 40 noches, cuando estaba enfrente del mismo diablo, Jesucristo, Dios en la carne, no confió en su propia fuerza.
Cuando le tentó Satanás, ¿cómo respondió? Escrito está, escrito está. Porque tenían fe en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Nosotros igual a Josafat, porque hacemos lo que hace Josafat todo el tiempo. No consultamos a Dios y nos metemos en líos. Pero nunca demasiado tarde. Dios es un Dios de gracia. Y nunca demasiado tarde para ir a la palabra y consultar al Señor. Dice la Biblia, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezar tus veredas. Cuando yo confío en mi propio corazón, es un desastre. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, terminamos el desierto. Siempre. Pero cuando consultamos a Dios, lo obedecemos, ganamos la victoria. Todo cambia desde este momento. Mas Josafat dijo, todo cambió, porque él entendió, he cometido un error, tengo que buscar a Dios en ese momento. Ahora, nota lo que se necesita en este momento para conectarse con la palabra. Dice versículo 13, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Tremendo aquí, porque está reconociendo un principio en este momento Eliseo. Aquel no tiene relación con Dios. Aquel no va a oír de Dios en este momento. ¿Para qué voy a consultar a Dios? Pero él sí, Josafat. Y a mí me llama la atención cómo Dios respeta a Josafat en ese momento porque lo está buscando. Y yo creo que para que nosotros podamos sacar provecho de la palabra de Dios, se necesita convicción por un lado. Aquí Joram, nada de convicción. Es el hombre que no se define. Es el hombre que echa la culpa a Dios. Pero por otro lado tenemos Josafat que dice, no, vamos a buscar un profeta, vamos a buscar la palabra de Dios. Tienes que recordar algo. El Antiguo Testamento no tiene la Biblia escrita. Si tú querías hablar con Dios, tenías que siempre buscar un profeta. Los profetas oyeron de Dios y hablaron con el pueblo o escribían la Biblia. Ahora tenemos la palabra profética más segura. Entonces, cuando tú ves en el Antiguo Testamento que alguien consulta un profeta, es igual cuando nosotros consultamos la palabra de Dios. Cuando me meto en problemas en mi vida, debo ir a la palabra de Dios. Pero necesito la convicción de creerlo. A mí me impacta como dice Josafat. Dice, no hay que profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Está diciendo, tenemos una solución. Tenía convicción en esto que podía sacarlo de este problema. Una cosa más me llama la atención. La gracia de Dios. ¿Para qué va a ayudar a Joram? Un hombre tan malo. Porque Dios es un Dios de la gracia. Y me llama la atención cómo se conecta con la gracia de Dios. Joram se conecta con la gracia de Dios por medio de Josafat, el hijo de David. Es igual con nosotros. Cuando yo me meto en un lío, que es mi culpa, porque no he ido por el camino de Dios. Y yo siempre digo a la gente, nunca demasiado tarde, porque Dios es un Dios de gracia. Si estás vivo, hay esperanza. No importa lo que ha pasado antes de esta noche. Si tú estás vivo, tú tienes esperanza. Y en ese momento viene Joram y tiene esperanza porque está con un hijo de David. Nosotros tampoco nos merecemos la ayuda de Dios. Somos iguales a Joram. Pero cuando acudimos al hijo de David, Jesús, Dios manifiesta su gracia a nuestro favor. Pero siempre cuando creemos. No es una cuestión de solamente ir a la Biblia y leerla. Tengo que tener convicción y creerla y ponerlo en práctica. Vamos a ver aquí que le van a pedir algo muy duro, pero lo van a hacer porque tienen convicción. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Bueno, los demonios llegan hasta esto, creen que existe Dios. Pero la segunda parte es la clave para recibir las bendiciones de la palabra de Dios, y que es galardonador de los que le busquen.
Josafat no solamente quiere ayuda, él busca a Dios, él busca al profeta. Él dice, ¿dónde hay un profeta? Tenemos que buscar a Dios. El problema con muchos es que tenemos una relación muy pacha con Dios. Entonces cuando nos metemos en un problema queremos que ya Dios, sácame de este problema, sácame de este problema. Y no nos saca del problema porque no lo hemos buscado. A mí me impacta cómo a veces nos engañamos. Estaba leyendo esta semana sobre, aquí tengo su nombre, sobre un mafioso en Italia que se llama Bernardo Provenzano. Y dice que cuando fue arrestado, es el jefe de la mafia, la policía lo encontró con 5 Biblias, con cientos de sus propios comentarios y pasajes subrayados. 5 Biblias con un montón de versículos subrayados y notas en el margen. Y dicen que también tenía 91 estatuas sagradas, 73 de ellas figuras de Cristo. Y cada una de sus estatuas decía, Jesús, confío en ti. Ese es lo tremendo. Ese es un Joram. Es un Joram que quiere ayudar a Dios cuando le conviene, pero no busca a Dios en cada momento. Josafat es diferente. Y cuando nosotros no buscamos a Dios, no contesta nuestra oración. Ese es el problema que está experimentando aquí. Pero hay otra cosa que aquí es necesario. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo en este momento. Ahora yo estaba pensando sobre lo que está pasando en este momento. Pongamos los zapatos de Eliseo. Eliseo por alguna razón, por casualidad, se encuentra cerca de ellos en el desierto. Él ve a Joram, un hombre muy malo, muy malvado. Tienes que recordar que su papá quería matar a Elías todo el tiempo. Entonces de repente se encuentra con Joram y está molesto con Joram. ¿Viste lo que dijo? No tengo respeto de ti, yo no lo voy a hacer por ti. Pero también me miro que está molesto porque Josafat ha hecho una alianza con él. Entonces vienen y dicen, Eliseo, ayúdanos, consulta a Dios. Pero yo creo que estaba molesto en este momento. Y yo creo que hay indignación justa, ¿verdad? Cuando nos enojamos correctamente. Por ejemplo, cuando Jesús sacó a los cambistas del templo, hay una indignación justa. Pero que no se ponga el sol sobre tu ira. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo creo que Eliseo estaba experimentando esto. Yo creo que él llega y se molesta. Ustedes vinieron por el desierto, ¿qué estaban pensando? No consultar a Dios y quieren ayuda ahora. Y Josafat, ¿qué estás haciendo con Joram en este momento? Ese es un yugo desigual. Yo creo que por esto pidió un tañedor. ¿Qué es un tañedor? ¿Verdad? Es alguien que toca música. Normalmente arpa o violín. Es un músico. Él dice que necesitamos un músico en ese momento. Y yo creo que ese es el segundo principio aquí. Se necesita conexión con Dios. Josafat cree en Dios. Josafat tiene conexión, tiene convicción por las cosas de Dios. Pero Josafat no está conectado. Viene Eliseo, que es el profeta, y él dice, estoy molesto. Por favor, tráeme un tañedor. Quizás era como el caso de Saúl cuando se molestaba y cuando David tocaba el arpa, se calmaba. O quizás pensaba que era la forma de entrar en la presencia de Dios. Yo voy a decir algo sobre la música. Yo sé que nadie me ve como un músico y yo sé que si comienzo a cantar todos van a salir huyendo y gritando de ese lugar, ¿verdad? Leo siempre decía que yo cantaba como una vaca embarazada cuando estaba por dar a luz, ¿verdad? Con los dolores de parto. Y yo les he contado que una vez hace años nosotros fuimos a Honduras para una campaña, a un pueblo que se llama Langue. Y Langue está dispuesto a entrar en Honduras, después de la frontera. Es un pueblo medio de la nada. Y entonces yo tengo una costumbre. En las mañanas yo canto cuando me estoy bañando, para que nadie me pueda oír. Solo el Señor, ¿verdad? Y no sé si el Señor está oyendo, quizás dice, voy a hacer una excepción aquí, Steve. Pero estoy cantando ahí en el baño. Entonces una vez fuimos a Honduras, me quedaba con Leo. Y Leo puso una grabadora a la ventana de la ducha. Y no me daba cuenta. Entonces yo estaba cantando esta canción, Yo Soy, ¿verdad? De Dani Barrios de hace no sé cuántos años. Entonces no sabía que había grabado la canción. Llegamos a Langue. Langue está en un valle. Y íbamos a proyectar una película cristiana. Entonces cuando llegamos al pueblo, dijimos, ¿por qué no sacamos las bocinas parlantes aquí arriba de mi microbús?
y vamos a anunciar la campaña de estar entrando, porque la voz iba a ir lejos, ¿verdad? Entonces yo me subo en el techo, estaba en la puerta, pero manteniendo las bocinas arriba, y están diciendo, gran campaña, vengan. Era mi película favorita, El Infierno Ardiente. Vengan a ver el Infierno Ardiente. Cuando de repente Leo encendió su grabadora. Leo era Malía. En el micrófono yo pude oírme cantando, yo soy, cantando esa canción. Entonces dije, quiten esto por favor. Y él dice, yo creo que muchas personas se convierten esa noche porque no querían el infierno escucharte durante toda la eternidad. Pero yo nada con la música, ¿verdad? Terrible con la música. Pero yo aprecio mucho la música. Yo creo que hay poder en cantar, hay poder en conectarte con Dios. Yo quiero animarte con algo, pruébelo, conexión con Dios. Por ejemplo, dice la Biblia, entrar por sus puertas. ¿La puerta es de quién? De Dios, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Una cosa que hacemos en cada culto, uno podría preguntarse, ¿por qué hacen lo que hacen en una iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos con música y no con prédica? ¿Por qué no comenzamos con los anuncios? ¿Por qué no recogemos la ofrenda al principio? O sea, uno podría hacer un montón de preguntas sobre el orden de un culto. Y la razón por la cual cantamos antes es que tú vienes de trabajo o de tráfico o de otra cosa y queremos que te conectes con el Señor. Porque cuando te conectes con el Señor, Él te puede hablar y puede cambiar tu vida. Él puede darte la fuerza y la energía espiritual para que tú puedas enfrentar a tus enemigos. Aquí Eliseo, que tenía pasión de Dios, se dice, yo no me puedo conectar con Dios sin música, sin un tañedor. Dice en Salmo 98:5, cantamos salmos de Jehová con arpa y voz de cántico. Y yo voy a decir algo sobre nuestra responsabilidad como creyentes. El mundo necesita la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos oír de Dios para compartirla con otras personas. Eliseo entendió esto. Él entendió, estoy molesto con esta gente, estaba pensando en otras cosas, pero entendió. Tengo que enfocarme en el Señor. Tengo que conectarme con el Señor. Si la palabra de Dios no es presentada fielmente y con precisión a los demás, la gente queda desesperada y derrotada. Él entendió su responsabilidad y él se conectó con el Señor por medio de la música. Porque para que la palabra nos pueda cambiar, no solo convicción, tenemos que estar conectados con Él. Pero la última cosa es aún más importante. Dice versículo 16. ¿Qué dijo Dios? Dice que la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¡Qué tremendo esto! ¿Cuándo vino la mano de Dios sobre él? Cuando estaba alabando al Señor. Cuando tenía ese tiempo de alabanza. Dice que vino la mano de Jehová sobre él, quien dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y granados. Qué tremendo lo que está diciendo aquí. Yo me acuerdo cuando era número 3, se necesita cumplimiento de la palabra de Dios. Yo no sé cómo era cuando tú eres un niño. ¿Qué te decía tu mamá, tu papá cuando no estudiabas? Pero mis papás decían, si no estudias mucho vas a terminar cavando zanjas. Eso es algo quizás muy norteamericano. Pero si tú quieres amanecer a tu hijo, si tú no estudias mucho vas a terminar cavando zanjas. Como que ese trabajo allá, manual más difícil, ¿verdad? Para la espalda y todo esto. Quizás el equivalente de decir que vas a vender tomates, ¿verdad? En la tiendona o algo así. Yo he escuchado a algunos, no estoy diciendo que no es un buen trabajo, pero he escuchado a algunas mamás decir esto a sus hijos. Mira, vas a terminar vendiendo tomates si no estudias. En mi caso era cavar zanjas, porque ese es terrible, ese trabajo. ¿Te puedes imaginar lo que está diciendo Dios? Ustedes se metieron en ese problema aquí. Tienen sed, como vimos en esa película, ¿verdad? Si te puedes imaginar, tenía más esa sed que tenía Tom Hanks en esa película. Tiene una sed tremenda. Y dice Dios, voy a satisfacer tu sed, pero tienes que cavar estanques. Ese es trabajo duro. Ese es trabajo duro. Pero si nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos que hacer nuestra obra, nuestra parte. La fe se manifiesta por medio de ¿cuál cosa? Obras.
Obras. Es la forma de manifestar que tenemos fe. Los que esperan las bendiciones de Dios deben prepararles espacio. Básicamente están esperando una gran bendición y tienen que hacer su parte. Tienen que poner lugar para recibir la bendición de Dios. Y ellos comienzan a cavar todos esos estanques. Si ellos hubieran escuchado la palabra de Dios, pero si no hubieran cumplido con la palabra de Dios, no les hubiera servido. Yo conozco muchas personas que conocen muy bien la Biblia, pero no la cumplen. Cuando cumples la palabra de Dios, aprendes más y recibes más bendición en tu vida. Y mire cómo termina. Tremendo cómo termina. Tercer principio, canaliza el poder de Dios. Porque dice, versículo 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también los moabitas en vuestras manos. Está diciendo, si tú pones tu parte de hacer los estanques, yo voy a llenar los estanques, bendición, y voy a vencer a tus enemigos. Tienes que hacer tu parte, porque ustedes no son nada más canales. Yo voy a ganarlos, pero ustedes son los canales. Yo escuché esto de un pastor hace muchos años, de cómo es una relación con Dios. Una relación con Dios es como un globo. No voy a decir vejiga, porque a veces gente escucha de otros países cuando grabamos, y para ellos una vejiga es solo la parte del cuerpo, ¿verdad? Una vez Coqui fue a Colombia con un grupo, un campamento con parejas, y las parejas estaban haciendo una dinámica con un globo, pero Coqui solo usaba la palabra vejiga. Entonces él dijo a todos los que estaban ahí con sus globos, decía, ahora infla tu vejiga, infla tu vejiga, infla tu vejiga. Y todos, ¿qué está diciendo? ¿Debo tomar agua o qué debo hacer, verdad? Infla tu vejiga, infla tu vejiga. Entonces se dio cuenta que es un globo, ¿verdad? Pero el globo es como una relación con Dios. Cuando tú llenas un globo con tu propio aliento, ¿qué tienes que hacer para mantenerlo a flote? Pegarlo, ¿verdad? Pegarlo. Esa es la relación con muchos que tienen con Dios. Por eso viene a la iglesia, para que te peguemos, ¿verdad? Cuando estamos predicando, ¿verdad? Tú estás bajando y digo, hey, no hagas esto, pa, ¿verdad? Haz esto, pa. Debes hacer misiones, pa. Debes dar una ofrenda, pa. Y te estamos manteniendo a flote, ¿verdad? Porque uno trata de hacerlo. Entonces, muchas personas son así. Ellos creen que no voy a la iglesia para que me pegue otra vez, ¿verdad? Y peor, cantar y cantar es porque solo habla mal de nuestro matrimonio, ¿verdad? Es otra, pegándonos para arriba. Pero otros entienden un principio. Hay otra forma de hacer flotar un globo. ¿Y cómo es? Llenarlo con helio. Si lo llenas con helio, ¿tienes que pegarlo? No. Es igual con tu relación con Dios. Dios quiere obrar por medio de ti. Él quiere que sea algo natural. Él no quiere que haga las cosas en tu propia fuerza. Alguien tiene que pegarte para mantenerte a flote. Él quiere que tú permites que su espíritu obre por medio de ti. Y así va a terminar esta historia. Dios va a hacer un milagro tremendo. Ellos van a ser los canales nada más. Pero algunos elementos importantes aquí. Número uno, la pasión. Miren lo que dice que tienen que hacer. Versículo 19. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda vía hermosa, y tallaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Con Dios es todo o nada. Es radical, es pasión. Si no cumples con la palabra con pasión, no puede usarte como un canal. Vas a ser como una presa. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 2 semanas? ¿Qué dice Dios a los que no son radicales, que no tienen pasión? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay que definirse, hay que tener pasión. Y cuando tenemos pasión, Dios puede hacer la obra por medio de nosotros. Pero mira la segunda cosa, es la parte más interesante. Versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde lo que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre.
Y dijeron, esta es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Ahora interesante esto porque cuando Josafat peleó contra los moabitas en otra ocasión, si tú te acuerdas, tocaron la música. ¿Se acuerdan de esto? Y se confundieron y ¿qué hicieron? Se mataron con la espada. Entonces él está llegando a la misma conclusión. Pero en este momento lo que está pasando es que ellos están bebiendo agua. Ese cuadro es tremendo. Yo creo que puede ver para dónde vamos con esto, porque la segunda cosa importante es la plenitud. ¿La plenitud de quién? Del Espíritu Santo. En la Biblia el agua representa dos cosas en la Biblia. Cuando bebes agua, ¿a quién o a qué representa? Cuando tú bebes agua en la Biblia, ¿a quién representa que estás bebiendo? El Espíritu Santo. Dice Jesús, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, tú has oído esto muchas veces, si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había venido a recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, donde celebraba la provisión milagrosa en el desierto de agua. En medio de toda la fiesta se pone de pie delante de todos los judíos y dicen, si tienen sed espiritual, beben de mí, y de su interior correrán ríos de agua viva, el agua. A mí me llama la atención mucho la tipología aquí, porque dice aquí en nuestra historia en Segunda Reyes, dice, versículo 20 una vez más, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿No es interesante los detalles? Los detalles son increíbles. ¿Cuándo vinieron las aguas? Después del sacrificio. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Después de la muerte de Cristo. ¿Te acuerdas lo que hizo el soldado cuando murió Jesús? No estaban seguros si estaba muerto. ¿Se acuerdan de esto? Porque nadie había muerto. Normalmente no morían tan rápido, pero tú sabes que Cristo entregó su Espíritu. Entonces viene el soldado, está por quebrar las piernas y dice, alguien está muerto. Entonces, ¿qué hizo? Metió la lanza y ¿qué salió? Sangre, por supuesto, pero salió otra cosa. ¿Por qué salió agua? Bueno, históricamente hablando, porque estaba muerto y se separa el agua de la sangre cuando alguien estaba muerto un tiempo. Pero está en la Biblia para demostrarnos algo. Cristo tenía que morir para que viniera su Espíritu para vivir en nosotros. Él tenía que morir para que recibiéramos su poder. Por eso dice aquí, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque cuando viene el Espíritu, ¿qué tenemos? Pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Ese es el mensaje aquí. ¿Por qué tenían que pagar el precio de cavar los estanques? ¿Por qué tenían que hacer su trabajo? Porque no puedes recibir el poder de Dios si no estás dispuesto a morir. Cristo tuvo que morir, tuvo que hacer el sacrificio y se ve el poder de Dios en este momento. Sobre todo la cosa que debes recordar esta noche, para vencer la carne, yo necesito el poder del Espíritu Santo. Para que el Espíritu vence la carne, necesito estar dispuesto a morir a lo que yo quiero. Joram y Josafat no querían morir lo que querían. Ellos querían inventar su propio programa. Ellos querían ir por el desierto. Pero cuando se dio cuenta Josafat, ¿qué error hemos cometido? Tenemos que hacer lo que él dice. Dios manifestó su poder. Muchas veces en tu vida hay momentos secos y no entiendes por qué. Hay momentos donde no piensas que Dios no te está escuchando. ¿Por qué estoy pasando por este desierto? ¿Por qué todo está seco? Porque Dios está preparando para darte una gran bendición. Pero tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. Dice la Biblia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero más si por el Espíritu haces morir sobre la carne, viviréis. Y para que el Espíritu se manifieste en mi vida, yo tengo que creer en Dios, creer en su palabra, pero estar dispuesto a morir a mi comodidad. Una cosa más, yo sé que el tiempo está terminando, pero es interesante que cuando los incrédulos vieron las aguas, ¿qué vieron? O sea, los israelitas, ellos ven el agua como una fuente de satisfacción, ¿estamos de acuerdo?
¿Cómo habían las aguas los moabitas? Como sangre. ¿Sabe por qué? Número uno, porque no se daban cuenta que el agua iba a venir. No había llovido y no había viento. Entonces cuando vieron esos estanques no se estaban imaginando agua y por el reflejo del sol creen que era sangre. Pero hay una lección espiritual también. El agua representa al Espíritu Santo cuando la tomo, la bebo. Pero ¿qué más representa la palabra de Dios cuando la aplico por fuera? El agua representa la palabra de Dios. Hablando sobre esto, para santificar a la iglesia, habiendo purificar el lavamiento del agua por la palabra. Si eres un creyente, estas aguas son satisfacción. Ese es el Espíritu Santo para satisfacerte. Pero si no crees en Dios, entonces tú ves a la obra de la palabra como sangre, como algo terrible, como algo malo. Muchas personas cuando leen la Biblia no dicen, pan diario, agua viva, el Espíritu me va a satisfacer. Dicen, no, qué feo esto, no me gusta, eso es como sangre, es una cosa mala. Entonces su perspectiva es, eso es algo malo. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se salvan, eso es a nosotros poder de Dios. Para la persona que conoce al Señor, que va a la palabra, es poder. El Espíritu provee el poder por medio de su palabra. Pero para la persona que no cree, es locura. Es una cosa fea, es una cosa tremenda. Pero último punto, para terminar. Miren cómo termina, versículo 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles se chocaron en su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Hasta este momento todo va bien. Son radicales, tienen pasión, es todo, están destruyendo todo. Y una cosa, un comentario aquí. ¿Por qué era importante cegar las fuentes, las aguas y destruir todo? Porque no querían que después los de Moab se levantaran de nuevo. Si hubieran dejado todo, entonces la prosperidad permite que se levanten otra vez. Es igual con nosotros. Cuando yo estoy luchando en contra de la carne, cuando yo permito que Dios obre en mi vida, tengo que tener esta mentalidad, todo o nada, todo o nada. Yo tengo que ser drástico. Dice, andemos como diría honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidia, sino vestir del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Hay que cegar las fuentes y no proveáis para los deseos de la carne. Si tengo un problema con pornografía, contraseña que solo conoce mi esposa. Si tengo problema con tomar, nunca voy a un lugar donde están sirviendo alcohol. Es una actitud drástica, es cegar las fuentes. Porque cuando proveemos para los deseos de la carne, caemos. Porque eso es lo que hicieron después. Comenzaron bien, pero dice el versículo 26. Y cuando el rey de Moab vio que eran vencidos en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Vamos a ver después que Moab se va a levantar igual a nuestra carne. Tenemos que recordar que la carne es como el cáncer. Y tú sabes cómo funciona el cáncer. A veces uno piensa que ha quitado todo el tumor o está en remisión, pero ¿qué recomiendan los oncólogos? Quimioterapia, radiación, porque aunque no ves el tumor o no ves la evidencia, tienes que tener una mentalidad que yo tengo que matar todo. Es igual con la carne. Nosotros tenemos que tener la actitud, no vamos a negociar, es todo o nada con esta cosa. Y cuando nosotros nos apoderamos de las armas de Dios, entonces podemos ganar la batalla en cada momento. Israel en este momento dijo, ya no. Ahora yo no sé por qué dice que hubo un grande enojo contra Israel. Quizás porque la gente decía, por este ataque tuvieron que sacrificar a su hijo. Yo no sé por qué, pero yo sé algo, deberían haber seguido peleando.
y no tomaron esa ciudad. Y esa ciudad sirvió como un tropiezo después. Es igual en nuestra vida. ¿Cuántos pecados debemos resistir? ¿Cuánta tentación debemos resistir? ¿Cuánto tiempo debemos dedicar cavando zanjas? Yo creo que eso de cavar estanques o zanjas es como el trabajo de pasar tiempo en oración, es congregarnos. A veces es trabajo tedioso, oración, leer la Biblia, pero nos prepara para que Dios pueda bendecirnos y pueda darnos el poder para resistir al enemigo. Es todo o nada. Y Dios quiere que venzamos a nuestros enemigos. Y el más grande es la carne. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos limpia de toda maldad. Te damos gracias, Señor, por esto, que podamos ser limpiados, santificados por lo que dice tu palabra. Y yo te pido por cada persona aquí presente esta noche que está enfrentando algún tipo de prueba, algún tipo de problema, que cada uno podamos aprender cómo apropiarnos de estas armas y ganar la victoria contra la carne. Que no negociemos con el mundo o con el pecado, y que tengamos la actitud radical que tenían los israelitas casi hasta el final, Señor. Que seamos como Josafat, consultándote en cada momento. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que toques a su corazón para que te pueda recibir en este momento. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados y la cabeza agachada. Quizás tú has venido esta noche. Tú dices, Steve, yo me he dado cuenta que mi problema es que no tengo relación personal con Dios. El Espíritu de Dios no me puede llenar, no me puede controlar, porque no vive en mí. Pero esta noche yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Si ese es el deseo de tu corazón, recibir a Cristo en este momento, yo quiero orar por ti. Así que te voy a pedir que lo indiques levantando tu mano. Si tú me dices, esta noche quiero recibir a Jesús, levanta tu mano. ¿Habrá alguien? Muy bien, yo veo sus manos. ¿Habrá otra persona? Esta noche yo me doy cuenta de mi necesidad. Si tú levantaste tu mano o no levantaste tu mano, déjeme ayudarte con las palabras que yo dije cuando yo recibí a Cristo. Si quisieras hacerlo en este momento, repite esta oración conmigo en tu corazón. Di esto a Dios. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.